Amigas, amigos, señoras, señores, compatriotas, con todo mi cariño les saludo. Hace casi ya exactamente 58 años, en la ciudad de Valdivia se vivía algo devastador. Venían saliendo de un terremoto del día anterior, el cual había sido con maremoto en la costa, y por el río Valdivia había subido una gran ola que había inundado gran parte de Valdivia. Y además, a raíz del terremoto, muchas tierras bajaron cerca de 1 metro de su nivel en el que estaban. Por lo tanto, las calles, las casas, mucha gente debajo del agua. Hubo muchos muertos, muchos muertos. Fue realmente una tragedia. En esos mismos instantes, en el lago Riñihue, a raíz de este terremoto, que tenía un río que desembocaba el río Riñihue, se habían desbarrancado unas rocas y mucho barro y habrían hecho un pretil, lo que hacía que el lago Riñihue fuera subiendo lentamente su nivel. Ya el día anterior, el 21 de mayo de 1960, a las 6:11 de la mañana, se produce un gran terremoto con epicentro en Santa Juana, que está entre Angol y Concepción, destruyendo gran parte de la ciudad de Angol. Yo estaba ahí, era niño, y tengo vívidos recuerdos de ese terremoto. Nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos. La casa se vino abajo. Las paredes de la casa se cayeron. Y lo único que quedó en pie fue la armadura la estructura de madera que tenía esa casa. Mientras duraba este terremoto, con mi hermano y mi hermana, éramos chicos, vivíamos en una misma pieza y en el otro dormitorio mis papás. Y nos hicieron juntarnos en el sector de la caja de escaleras, donde bajaba la escalera hacia el primer piso. Y ahí empezamos a rezar. Y esto no paraba nunca. Y escuchábamos gritos, escuchábamos quebrantos de las casas, escuchábamos, pero fue realmente inolvidable aquella tragedia. Cuando ya el polvo de la destrucción se levantó, mi padre con mi madre hacen que mi hermano bajara sentado por la escalera para que llegara hasta el primer piso. En esa época no habían tantas linternas como ahora, así que a lo más una velita. Y gracias a eso bajamos todos, sentados por la escalera, hasta el primer piso de la casa, donde había una sala que era de madera, una especie de galería de madera, y ahí nos quedamos, esperando auxilio. Mi padre era oficial en el regimiento. Vivíamos alrededor de 5 o 6 cuadras del regimiento. Era oficial de ejército. Se fue de inmediato caminando al regimiento y nos dejó ahí a los 4. Mi madre tenía una burra, una Ford del año 29, así que juntamos lo que pudimos, apenas aclaró, ¿ya? En cuanto a ropa, frazadas, cosas así, arriba de esta burra y nos fuimos al regimiento. Y ahí nos quedamos. Y acampamos en el patio
patio de la casa de quien es de los padres, que era otro oficial de ejército que había, que era el mayor de la Parra, ¿ya? Y cuyo hijo es mi gran amigo hoy, y fuimos compañeros de curso en el ejército. Como también en la casa del lado estaban otro matrimonio, que también los conozco mucho, que son los Codú. Y ahí estuvimos armando una carpa para poder pasar la noche. Pero esto ya fue el día 21 en la mañana. Y ese día 21 en la mañana empezamos a saber más o menos del destrozo o el daño que había producido este terremoto. Fue realmente tremendo. Fue realmente desolador. Después nos contaban cómo las familias llegaron a la plaza de Angol como refugiados. Y el regimiento tratando, no había dónde hacer albergue porque las escuelas habían caído. El hospital se había caído entero. Estaba todo quebrado. Con los pacientes enfermos y todo. Fue realmente devastador. No había puentes para entrar a Angol. No había cómo llegar a Angol. La gente refugiada en la plaza de Angol. Y ahí el regimiento con los soldados, con aquellos que son mirados de menos, incluso insultados por redes sociales, llegaron, ¿no es cierto?, y organizaron una especie de campo de refugiados en todas las plazas de Angol, con cocinas de campaña, etc. Ese fue el terremoto del día 21 de mayo. Al otro día, ya cuando estábamos acampados en la casa de los de la Parra, viene en la tarde, tipo 3 de la tarde, un ruido muy fuerte de estos ruidos subterráneos. Y mi madre, con otras mamás más, nos suben a todos arriba de la burra, la forá. Y viene el gran terremoto. Y ese fue con, yo digo, y porque científicamente así está medido, con epicentro en Traiguén, cerquita de Angol también. Y es el más grande terremoto que se ha registrado en la historia de la humanidad. ¿Y que provocó? Terminó de destruir Angol. Terminó de destruir Angol. ¿Para qué decir Traiguén? ¿Para qué decir todos los pueblos de la Araucanía que estaban cerca? ¿Para qué decir Temuco, Loncoche? Todas esas ciudades que quedaron todas bajo, pero en tierra. En tierra, los puentes todos cortados. Fue realmente una catástrofe a nivel mundial. Y en la bahía de Corral y en la costa de la Araucanía se produjo un maremoto. Un maremoto. El tsunami se produce a raíz de olas subterráneas que hacen subir el nivel del agua, y esa subida del nivel del agua hace que el agua entre hacia el continente. El terremoto se recogió el mar. El mar se recogió una buena cantidad de kilómetros. Se formó una gran ola, una tremenda ola, que se fue contra toda la costa chilena, de allá del sur, de todo lo que es actualmente la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Hasta Ancud. En la plaza de Ancud quedó encallado un buque pesquero. Con eso les digo todo. Y entró esto por el río Valdivia y dejó la crema en Valdivia. Pero mucha gente fue arrastrada hacia el mar, porque el agua entra y sale, y ahí después queda el baile, hasta que se calma. Dicen que hay un curadito en la ciudad de Corral, como Niebla, una de las dos partes, estaba borrachito dentro de su cabaña, de su casa de madera. Y la casa se fue hacia adentro con él arriba y después volvió con él arriba. Y lo cambió de barrio. Y ahí despertó el compadre. La suerte del curado.
todavía hay tristes recuerdos de ese terremoto. Uno va a Valdivia y todavía ve recuerdos físicos de ese terremoto. Fue realmente un desastre. Realmente un desastre. Era presidente de la República don Jorge Alessandri. Y don Jorge Alessandri pide ayuda, pero urgente, a la comunidad mundial. Y resulta que este mismo maremoto, no tsunami, maremoto, provocó olas que produjeron un tsunami en Hawái y en Japón, donde también hubo muertos. Sí, fue realmente tremendo. Fue realmente tremendo. Fue un gran terremoto, un gran cataclismo. ¿Ya? Y ahí estaba yo, de chiquitito. Por eso lo puedo contar. A mí me tocó ver los caballos del regimiento que los soltaron a un potrero que se llama La Pampa Kramer, ¿ya? Y se abría la tierra y los caballos se caían por estas quebradas de tierra y quedaban ahí enterrados. Quedaban enterrados. O quedaban con la cola afuera, o quedaban con la cabeza afuera, y después había que ir a sacarlo. Murió mucho ganado. Los conscriptos todos estaban ayudando por el terremoto anterior. Estaban todos preocupados del terremoto anterior. Y vino este terremoto después al otro día en la tarde, que fue como el golpe del combo, el knockout. Y junto con esto viene un señor que se llama William Thayer. Y un señor que es, si no me equivoco, es Mario Sáez o Luis Sáez, o no es Orlando Sáez, creo que es hijo de él, ¿ya? Que eran gente, grandes ingenieros, ¿ya? Y fueron los encargados, junto a soldados de Valdivia, junto a soldados de los regimientos de Valdivia, los encargados de hacer un bypass para poder vaciar el lago Riñihue y que no se viniera abajo este pretil, que no se viniera abajo el pretil, que le iba a provocar un tremendo daño a Valdivia. O sea, además se le venía todo el riñiguazo encima. Y se vino el riñiguazo, pero se vino suavemente. Mi suegro, o sea, no mi suegro, el hermano de mi suegro, contaba que cuando se vino el Riñihue, toda la fuerza del agua del Riñihue abajo, porque abrieron este canal lateral y por supuesto creció el río, ¿ya? Pasaban las vacas con bueyes, pasaban las carretas con bueyes enyugados flotando hacia abajo. Pasaban gente en las casas pidiendo ayuda. El mismo buque Canelo, que lo había subido el mar hacia el puente de Valdivia, bajó más hacia Corral y Niebla. Y ahí quedó, y si uno va al sur y viaja en las lanchitas, va a ver los vestigios o los restos que aún quedan de este Canelo. ¿Ya? Que ya está todo oxidado. Pero hay fotos de la época. Entonces hagamos un recuerdo a todos aquellos que hace 58 años vivieron este terremoto. Hace 58 años cooperaron voluntariamente, porque aquí en Santiago se organizó una gran cadena de voluntarios para ir a ayudar al sur. Y todos aquellos países que nos cooperaron, a quienes quedamos damnificados. Quedamos damnificados. Ya habremos estado por lo menos un mes durmiendo en carpa. Y a lo que es temblor por los, ¿cómo se llama esto? Los remesones, las réplicas. Y aterrorizados, porque para nosotros que se moviera el suelo era, viene otro. Y nos asustamos. ¿Ya? Así que un recuerdo a todos quienes vivieron este terremoto. Y a todos quienes se recuerdan de este terremoto. Y a quienes no sabían, para que sepan algo. Amigas y amigos, aquí estoy de nuevo. Estoy contento, estoy feliz y satisfecho. Por eso, viva Chile.